Vamos a hablar del efecto de las elecciones en España, el resultado de las elecciones en España frente a la izquierda de ese país y también, por ejemplo, lo que pasó en Chile, si eso es un campanazo para el progresismo en Colombia. ¿Qué está pesando el progresismo en nuestro país? Cada vez un planeta pues más globalizado, si estas tendencias políticas en otras latitudes pueden tener algún impacto en las nuestras. Pero antes, Ana Cristina, de entrarnos en lo que está pasando con el progresismo en otros países y lo que significa para Colombia, quiero preguntarle sobre una decisión que se conoció y que tomó la Justicia Especial para la Paz, la JEP, que ordenó la captura del alcalde de Aguachica en el departamento del Cesar. ¿Qué fue lo que dijo el alcalde de Aguachica, Cesar, después de esa decisión de la JEP? No, Ana Cristina, la estoy viendo, pero no la estoy oyendo. La veo, pero no la oigo. Sí. La semana pasada, Camila, hubo una serie de audiencias en Aguachica, Cesar, y en Aguachica pues se le dictó una medida de aseguramiento a este alcalde. ¿Por qué? Porque él tenía órdenes de hacer unos traslados del que se llama Cementerio de los Pobres, el Cementerio de San Martín, al Cementerio Central. Él debía hacer el traslado de esos cuerpos y no cumplió con las órdenes. ¿Qué pasó con esas órdenes? Eso le valió al alcalde esta advertencia. Lo que pasa es que le dan esa medida de aseguramiento. Entonces, el sábado, Radio Guatapurí da a conocer el video, pues que ya muchas personas han visto, un video donde él saluda a toda la gente de Aguachica, Cesar, dice que el martes vuelve a sus funciones y bueno, y después aparece otro audio, que el audio sí es terrible porque es el audio donde él empieza a hablar en términos desobligantes, habla insultando a las víctimas de desaparición forzada, también insultando a los magistrados de la JEP, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este señor pues deja muchas preguntas, ese audio y ese video, Camila y oyentes. ¿Por qué? Porque primero... ¿Pero tenemos los audios, Ana Cristina? Sí. Oigamos primero, escuchemos primero el video. A ver si nos ayudan. Hola, guachiquenses, ¿cómo me les va? Los quiero mucho. No se preocupe que yo estoy bien, gracias a Dios. El martes estaré regresando a mi bello municipio a atender a toda la gente de mi pueblo porque yo no estoy encadenado. Estoy luchando por mi pueblo. Feliz día para todos y feliz noche para todos los aguachiquenses. Los quiere el Chivo, lo hizo y lo hará mejor. Este fue un video que se conoció a través de redes sociales, digamos como que ese fue un video que se publicó y que se conoció en redes sociales después de la decisión de la Justicia Especial para la Paz de hacer orden de captura contra el alcalde de Aguachica, Cesar. Esto parece pues salido de cualquier realidad. Sí, exacto. Entonces el señor tranquilísimo, saludando a todo el mundo. Primero, Camila, la pregunta es, pues este señor, ¿qué hace con un celular? Porque es que hay una cosa, la medida de prisión domiciliaria está sometida a las mismas normas que la intramural, es decir, puede que usted le dé la casa por cárcel, pero usted la casa por cárcel está sometida exactamente a las mismas normas que tiene que si estuviera en prisión intramural. Entonces, ¿qué hace este señor con ese celular? Eso es lo primero. Lo segundo, cuando él dice, voy a regresar a Aguachica, es que el señor no vive en Aguachica. O sea, ¿cómo es posible que un señor que es el alcalde de una ciudad, de un municipio, no vive en el municipio donde es alcalde? Entonces, ¿dónde vive el señor? Nos dicen que la esposa del señor vive en Bucaramanga, pero entonces el señor, ¿dónde reside normalmente? ¿Por qué no vive en Aguachica? Y escuchemos el otro audio, el audio que sigue a la publicación. Después de este video que publicó Radio Guatapurí, empezó a circular un video que llegó a la JEP. Escuchemos el audio solo. Es como marica, preso están los delincuentes, los bandidos, los corruptos. Una cosa es que me den una medida cautelar por no desenterrar un poco huevones que tienen más de 50 años estar enterrados, muertos, que tienen familia, por capricho de unos hijueputas guerrilleros llamados magistrados. No, bueno, pues, pero el audio es peor y sí, ¿este audio salió de dónde? ¿Con quién estaba hablando el alcalde de Aguachica? Pues este audio, Camila, es lo que es materia de investigación en este momento en la JEP, porque ese audio aparece después del video, aparece sin video, solamente el audio. El alcalde de Aguachica emitió un comunicado en que dice que no es él, pero pues esto ya es materia de investigación de la JEP, porque van a cotejar voces y mirar si el audio es real o no, porque recordemos pues que la centralidad del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición es las víctimas, y aquí el señor
lo que hace claramente es revictimizar, y de hecho él está con medida de aseguramiento precisamente por no cumplirles a las víctimas, por no haber trasladado esos cuerpos. Entonces aquí el panorama que vemos, Camila, es que pues la JEP ya le hizo una advertencia a este señor de usted tiene que cumplir las órdenes. El señor no solamente no las está cumpliendo, sino que vuelve a revictimizar con este audio, y si este audio resulta real, pues Camila, lo que se estaría enfrentando este señor es que no solamente le corrobore la medida de aseguramiento, sino que ya no sea casa por cárcel, sino que sea intramural. Pero me parece un horror, no solo la imagen, volvámosla a poner si nos ayudan nuestros compañeros de YouTube en nuestro canal de Blue Radio en vivo, la imagen del primer video que fue el que se conoció la semana pasada, que ya habíamos visto de este señor, pero el audio me parece peor de escandaloso. Eso sí, él dice que ese no es él. Él dice que no es él, Camila, pero es que la voz, si usted oye la voz, es decir, es que si usted los pega, se da cuenta que es el mismo, que es la voz de la misma persona. Por eso, en este momento, pues, dado que el audio llegó a los magistrados de la JEP, pues se está investigando si es realmente o no. Pero lo que enfrenta este señor, si este señor sigue en las mismas, pues es que no le den casa por cárcel, sino que lo metan en prisión intramural, porque aquí sí comete una falta muy grave, que más allá de la forma de las palabras horribles es que mete a las víctimas. Es decir, estas personas que estamos hablando, Camila, son personas que fueron víctimas de desaparición forzada, y que estos cementerios son protegidos precisamente porque son familias que llevan décadas buscando justicia, y esos cuerpos hay que protegerlos porque son materia de investigación. ¿Y la Justicia Especial para la Paz no sabe la procedencia del audio, Ana Cristina, o sí sabe de dónde viene este audio? No, en este momento ellos recibieron ese audio, y ese audio lo mandaron inmediatamente para la unidad de investigación que tienen ellos. ¿Y entonces por qué dicen que es él? No, porque llegó el mismo día en las mismas condiciones pues en las mismas condiciones que llegó él, como al mismo tiempo, pues como más o menos al mismo tiempo que llegó. Claro, pero una cosa es un audio y otra cosa es un video. ¿Cómo podemos decir que efectivamente el del audio es el mismo señor? Eso es lo que están investigando. Precisamente por eso es lo que están investigando en la JEP, si ese audio es de la misma persona, lo que enfrentaría este señor si llega a descubrirse que verdaderamente... Pero él dice que no es, o sea, él ya responde que ese audio no es él. Exacto. Él dijo que no es, que ese audio, pues porque precisamente no se ve la imagen de él, pero como llegó digamos, el mismo día, tiene las mismas condiciones, pues y si uno oye, pues de primerazo parece que fuera lo mismo. Por eso es más materia de investigación. Pero esto es lo que enfrentaría a este señor donde llegara a descubrirse que sí se trata de la misma persona. Lo que dice el alcalde Robinson Manosalva, Camila y Ana Cristina, es que fue suplantado. En el audio, porque el video, pues obviamente el video sí es el señor el que está ahí comiéndose las uvas y demás, pero en el audio él dice que fue suplantado. De todas maneras, los términos en los que se refiere el personaje del audio, sea el alcalde Manosalva o sea el suplantador, es gravísimo porque es una declaración contra una institución, un organismo judicial, en este caso la JEP. De tal manera que sí tiene toda la razón Ana Cristina, esa investigación tiene que llevarse a término hasta ver qué fue exactamente lo que pasó, porque referirse de esa forma a la JEP y a todo lo que está haciendo la JEP por tratar de esclarecer esa cantidad de asesinatos que ocurrieron en el Cesar y en todo el país, pero el Cesar fue un departamento particularmente golpeado por la acción de los grupos paramilitares y los grupos guerrilleros, como lo sigue siendo hoy en día. 12 del día, 27 minutos. Sí, un horror si se llega a confirmar que ese audio de verdad pertenece al gobernador, al alcalde de Aguachica, Cesar, que ya sabemos que el video sí es real porque ahí vemos sus imágenes. No sabemos lo de este audio que acabamos de escuchar, que es un horror. 12 del día, 28 minutos. La noticia a nivel internacional en términos electorales no solo es Turquía, pues porque ya se preveía que Erdogan iba a ganar las elecciones en segunda vuelta, sino lo que pasó en España. Y usted, Sebastián, que le encanta la política española, ¿le sorprendió el anuncio de Pedro Sánchez de convocar elecciones? Sí, me sorprendió porque además el cálculo que hace es que yo creo que el menor efecto electoral para él se da en julio y en noviembre, pero no entiendo por qué. Es decir, él cree que hay más posibilidades de que pueda ganar en julio que no en diciembre, porque el golpe y el batacazo que sufrió la izquierda pues fue fuerte. Digamos que Podemos prácticamente queda desaparecido y el fortalecimiento del PP y Vox pues es tremendo y las encuestas cada día favorecen más a la derecha que a la izquierda. Pues oigamos lo que dijo y la reacción del presidente del gobierno
gobierno español, presidente que se reunió hace poco con nuestro propio presidente, con el presidente Gustavo Petro, relaciones muy cercanas que tiene el gobierno colombiano, sobre todo con esa facción política que perdió en las elecciones en España, muchos convenios entre ambas partes. El Ministerio de la Igualdad, que tanto se ha asesorado aquí en Colombia, proviene de aquel partido y aquellos movimientos que les fue supremamente mal en las elecciones el día de ayer. Pero oigamos lo que dijo el presidente del gobierno español. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones. El presidente del gobierno español sorprendió incluso a los militantes del propio partido al que él pertenece, el PSOE, haciendo esta convocatoria de elecciones porque se tenía pensado que serían a finales de este año. Pero lo que mencionan algunos analistas políticos en España es que esta decisión, por ejemplo, Mariana, del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, consigue tres cosas con adelantar las elecciones para julio, ya que nosotros las estábamos esperando en diciembre: que se deje de hablar de la derrota del PSOE y la victoria del PP. Es decir, empiezan a hablar sobre que se vienen las elecciones y no realmente que el PSOE perdió y que ganó el PP. 2, no desgastarse en los próximos meses aún más, porque evidentemente hay un desgaste, no se sabe qué va a pasar en los próximos meses. 3, obligar a los partidos de izquierda más radical como Sumar y Podemos, recordemos que Podemos y Sumar tenían 2 vicepresidencias del gobierno español, a dejar las peleas y a que pacten de inmediato, porque ellos tienen que definir candidato en 8 días, en 10 días más o menos. Entonces, a que se pongan de acuerdo y decir, aquí el único candidato debe ser Pedro Sánchez y nos vamos toda la izquierda con el PSOE a votar por el presidente actual. Y eso puede salir como una genialidad o puede ser un suicidio. Esto es como en póker cuando uno dice, me la juego all in, o sea, voy con todo. Exacto. No, y yo también creo que lo que usted dice, le está tratando de unificar a la izquierda, no solamente a los representantes de la izquierda política, sino también a los votantes de izquierda, porque lo que sí pasa es que ahora el PP en muchas regiones, en Aragón, en Valencia, por ejemplo, tendrán que hacer alianzas con Vox para poder gobernar esas regiones por completo. En verdad, al PP alrededor del país, pues no le queda muchos otros aliados que Vox, y Vox, al ser un partido de extrema derecha, pues supuestamente asusta a muchos españoles y sobre todo a aquellos que votan hacia la izquierda. Entonces, una de las esperanzas que yo tengo entendido el señor Sánchez tiene en este momento es que salgan esas personas a rechazar a Vox, como lo han hecho en ocasiones anteriores, y solidificar así sus votos y su mandato en el gobierno, Camila. Obviamente se ha hecho el análisis de lo que significa este resultado en España, en donde los partidos de izquierda y más progresistas pues terminaron perdiendo las elecciones, a lo que pueda llegar a suceder aquí en Colombia en las elecciones de octubre. También se hizo ese mismo comparativo con lo que sucedió en Chile en el voto de la constituyente. Pues uno de los mayores representantes del progresismo, no necesariamente del pacto histórico, pero sí de esa nueva política, es el senador Ariel Ávila, quien nos acompaña a esta hora y está con nosotros en la línea. Senador Ariel Ávila, mil gracias por acompañarnos y por aceptar esta invitación. Camila, usted muy amable por su invitación. Un saludo a toda la mesa y las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Senador, hemos visto trinos de diferentes sectores referente a lo que pasó con las elecciones en España, lo que pasó con las diferentes facciones políticas y cómo eso pues es un campanazo para las elecciones de octubre. ¿Usted directamente cómo las interpreta? Mire, Camila, doy 2 interpretaciones de ese resultado. Sobre todo comparando Colombia con Chile, es lo que los académicos contemporáneos llaman gobiernos de única oportunidad. Es decir, hay unas crisis económicas derivadas de la pandemia, sociales, llega una gente con muchas esperanzas y los gobiernos no resuelven rápido, como no lo pueden resolver debido a la complejidad de las situaciones, rápidamente el poder político se desgasta. Y eso yo creo que está pasando en Colombia, está pasando en Chile. Lo de España, obviamente también puede ser eso, pero hay un desgaste. Pedro Sánchez lleva varios años gobernando, pero Chile y Colombia tienen eso. Y aquí la pregunta que hay que hacerle al gobierno nacional y que tenemos que hacernos todos nosotros es el qué se está gastando el capital político, el gobierno de Gustavo Petro.
y todo indica que se lo está gastando en unas reformas que no están siendo bien explicadas y en una situación cada vez más complicada en materia de seguridad. Y eso obviamente va a tener un impacto en las elecciones del 29 de octubre. La segunda interpretación, con esto termino, es esta, y es, yo sí creo en todo caso que la otra pregunta es si las elecciones locales, en caso colombiano, son un termómetro de las elecciones nacionales. Si uno puede decir que son elecciones de medio término como en los Estados Unidos. Y yo ahí sí tengo las dudas. Yo creo que las elecciones locales tienen una dinámica propia, van a tener unas complejidades propias de clanes políticos intentando estar allá, de otros partidos alternativos en lo local intentando conquistar. Y lo cierto es que, por ejemplo, Bogotá, la izquierda todavía no tiene candidato, o sea, no hay candidato fuerte. Usted me dirá, pero Gustavo Bolívar, ni siquiera él mismo ha ratificado si va a ser candidato o no. Entonces yo sí creo que va a haber un pulso, pero tampoco puedo decir que son elecciones de medio término. Senador Ávila, usted dice como parte del análisis que el gobierno no ha sabido explicar bien las reformas y tal vez, y yo le entiendo bien, para usted esta es la razón por la que pues la gente, puede haber gente arrepentida, ciudadanos que tenían expectativas que pues no están muy contentos con el gobierno aunque votaron por él. Pero fíjese que en gobiernos anteriores, cuando la ciudadanía expresaba un malestar, ya fuera porque se hacían encuestas y la popularidad del mandatario de turno bajaba, además, quienes están en la oposición, es decir, ustedes que estuvieron en la oposición tantos años o siempre, lo que decían era qué falta de conexión, de empatía, y yo me pregunto al oírlo si a ustedes no les está pasando lo mismo, porque digamos que yo lo que interpreto lo que usted dice es, lo estamos haciendo bien, solo que no sabemos explicar. ¿Por qué no interpretar esa baja en la popularidad del presidente también como una falta de conexión y una falta de empatía y entender que quizá la gente que votó por ustedes no quería eso tan radical que se está planteando desde algunas de las reformas? Claudia, yo creo que la baja de la popularidad del presidente, una de las razones es la reforma, en eso termino de acuerdo a su pregunta, pero hay dos razones fundamentales. Hay una crisis de seguridad que no la logró para este gobierno, ahora solo se lanzó el plan Ayacucho y no está dando los resultados que la gente quiere. Claro, lleva 8 o 15 días, no hay que pedirle ya resultados, pero hay una crisis de seguridad durísima. Hay una gran incertidumbre frente al gobierno del presidente Petro, que yo lo traduzco en un gran desorden, no hay orden, no hay prioridad en las reformas. El Congreso, por ejemplo, lleva paralizado un mes y medio porque el presidente decretó que la coalición se acababa. Esto es la primera vez que un presidente decreta que una coalición de gobierno se acaba. Y pues hoy comenzamos como una segunda etapa y ya nos han dicho que vamos a tener esto hasta el 30 de julio. Entonces hay unos niveles de incertidumbre. Frente a las reformas, yo mismo tengo reparos frente a varias de las reformas. A la reforma a la salud hay reparos que tengo todavía muy delicados, pero más allá de que si uno está de acuerdo o no, el gobierno no ha hecho una pedagogía para poder explicar. No todo es malo, yo creo que no todo es bueno. Esta combinación de esas tres cosas lleva a una baja en la popularidad. Y lo más dramático en esto, Claudia, es que yo, en lo personal, ya viendo esto como analista, yo no veo que la situación de incertidumbre vayan a mejorar. De las 35 reformas pasó una, el plan de desarrollo, seguramente pasarán otras 2 o 3 más, que será jurisdicción agraria, sea que pase o segunda, cannabis de uso recreativo y adición presupuestal. Las otras 31 reformas, en el mejor de los casos se le darán 1 o 2 debates, pasarán para el otro semestre y se darán en medio del proceso electoral. Entonces yo no veo que el nivel de incertidumbre vaya a mejorar o vaya a cambiar de aquí a octubre. Diría por el contrario, Claudia, lo que sí creo es que yo creo que el gobierno va a lograr recomponer algo de la coalición de gobierno estos días, pero definitivamente esa coalición se acaba el 30 de octubre, un día después de elecciones, dependiendo cuáles sean los resultados. Bueno, ese es un titular fuerte que usted nos da, senador. Y además, recién usted decía que este es un gobierno de una oportunidad y lo que interpreto es, bueno, lo que le costó a la izquierda llegar al poder, si le llegaba a ir mal, imagínese dentro de cuánto tiempo nos volverán a dar la oportunidad. Y en ese sentido, hablando de las reformas, pues la realidad es que ustedes no tienen los votos para hacer la reforma gourmet o la reforma que tiene Carolina Corcho y Gustavo Petro en la cabeza, por hablarle de la salud. Los votos que ustedes tienen no alcanzan para esa reforma. ¿Por qué no mejor? No sé si usted lo habla con sus compañeros. Oiga, no la reforma que queremos, pero una término medio y será mejor eso que nada, porque los votos no están. No sé si hace esa misma interpretación
interpretación que yo. Sebastián, mire, a ver, yo creo que de las 35 reformas, esas 35 reformas uno las puede dividir en 5 bloques. Entonces están las reformas sociales, salud, pensión, educación y laboral. La educación es la única que creo que va a pasar, las otras pasarán en el mejor de los casos al 40%, y esa es donde se concentra la mayor oposición. Luego tenemos las reformas de seguridad y paz, que tienen unos niveles de resistencia, pero no son tan altos. Luego las reformas de medio ambiente, que tienen unos niveles de resistencia no tan altos, las reformas de infraestructura, que no van a tener ningún problema en pasar, y las reformas de presupuesto económicas, que tampoco van a tener ningún problema en pasar. Entonces yo creo que el debate se ha ido concentrando en estas 3 reformas de tipo social. La pregunta, hay 2 preguntas que hay que hacerle al gobierno, ya le cuento lo que yo creo que hay que hacer. Si esas 3 reformas sociales tienen que sacrificar el resto de reformas, que es lo que en este momento está pasando, porque por una sola reforma, la de la salud, no hay coalición. Lo que yo he dicho es, pues, o se negocia y se negocia el 40% sabiendo pues que ese es el retrato del Congreso que se tiene, o se quitan de lado para que el resto pase. En 3 reformas sacrifican el resto. Esa es una pregunta. El presidente hasta el momento lo que ha dicho es que las 3 reformas sociales tienen una línea roja. Sí. Vimos que ya movió una de la salud. Y la segunda pregunta es esta, y es el Congreso ¿cuánto va a durar? Y yo quiero hacer esta cuenta rápida antes de la otra pregunta muy rápida. Mire, lo que llamamos fuerzas progresistas, somos 40 senadores de 108. De esos 40 incluso hay votos con los que no se cuenta, porque son senadores obviamente que cada cual toma su decisión. En el mejor de los casos son 35 de 108. Es decir, cualquier reforma, cualquiera, tiene que ser negociada con los partidos tradicionales para que pase. Y si no, pues no va a pasar. Pero mire, usted dice algo importante, y es estas 3 reformas que son el eje central de lo que ha dicho el gobierno del presidente Gustavo Petro, es su programa. ¿Vale la pena que tranquen el resto de cosas que podemos hacer en el Congreso de la República? Ese es un interrogante que hace usted. ¿Qué respuesta ha recibido de parte del gobierno nacional? Porque el presidente ha sido supremamente claro y se lo ha dicho a la prensa. Nosotros, el resto de reformas a mí no me importan. A mí me importa la salud, me importa la pensional y me importa la laboral. Me importaba la tributaria y la tributaria ya pasó. Entonces, si no se hacen esas 3 reformas, casi que la promesa de cambio es lo que yo interpreto, dice el presidente Gustavo Petro, pues quedaría en nada. La respuesta que yo, pues primero no hay una respuesta taxativa, Camila. Okay. La respuesta por los mensajes que me mandan es que esas 3 reformas son el eje y que el gobierno estaría casi que dispuesto a sacrificar todo por esas 3 reformas, lo cual me parece complicado. Le voy a dar 2 ejemplos, Camila, rápidamente. Ley de sometimiento a la justicia, que yo soy ponente. 2 grupos en Buenaventura, chotas y espartanos, estaban esperando la ley para diciembre. Ya querían entregar las armas. Hace 15 días se prendió otra vez la guerra, y cuando llegue la ley, si es que llega, porque no hay mayorías, pues ya va a ser imposible que esa gente se desarme por estar en la guerra. Ahí, segundo, la reforma, lo que se haya denominado la reforma al Código Minero. Hay un montón de gente que necesita formalizarse de la pequeña minería, que se lo está tragando el narcotráfico, y cuando llegue la reforma, pues no va a haber gente para que se meta en esto. Entonces un poco a mí me parece una decisión de todo caso difícil, que por 3 reformas se sacrifique el resto, pero el mensaje que ha dicho el gobierno es: esas 3 reformas son el corazón de esto, y lo van a hacer así. De hecho, la reforma a la educación superior, que se aprobó por unanimidad en Cámara en primer debate, pues ni siquiera fue la ministra al debate, y era una de las reformas más importantes. Entonces están concentrados solo en las 3, pensión, laboral y salud. Mire, senadora Ávila, le pregunto por el tema regional, que es fundamental, porque obviamente en octubre en Colombia se va a definir la suerte de buena parte de todos los partidos políticos y demás con alcaldías y gobernaciones, pero España acaba de tener unas elecciones regionales, de tal manera que el pulso se va a medir en el caso colombiano en octubre. Ese país real, ese país que está más allá de Bogotá y de todo lo demás, que tiene que ver con las regiones, por ejemplo, en Simití mataron a una joven humilde, a una señora Juliet Rocío Fuentes, la mataron unos grupos de los gaitanistas porque no pagaba la extorsión. En Tibú mataron unos policías. En el Cesar siguen secuestrando
buscando ganaderos y comerciantes. Es decir, hay un país real que seguramente va a pasar una cuenta de cobro en octubre al gobierno. Ustedes tienen claro, ustedes que hacen parte de la coalición de gobierno, cuál es el impacto que va a tener esa realidad que va mucho más allá de las leyes que se discuten allá en el Congreso, pues entre ustedes, los congresistas y las cuentas que están sacando. Yo creo, a ver, le respondo claritamente como para no evadir la respuesta. Entonces, yo creo que el resultado va a ser complicado para todo el mundo progresista, sobre todo para el pacto histórico. Para nosotros los verdes yo creo que va a haber un mejor resultado, pero va a ser un resultado muy complejo. ¿Por qué? Porque no hay liderazgos, porque hay una pasada de cuenta. A mí lo que más me preocupa a nivel territorial es el aumento de los precios de la gasolina, y si se sube pues el ACPM, el aumento de los precios pues obviamente de los alimentos, la inflación, y me preocupa mucho el tema de seguridad. Yo creo que esos tres temas van a pasar factura, y desafortunadamente en el Congreso hay una lógica, y es que la coalición de gobierno tiene que traducirse en la coalición de las elecciones locales, cosa que muchos de nosotros no estamos dispuestos a hacer. Es decir, yo en el Cesar no voy a votar imagínense que mi Partido Verde termine votando por el clan génico, pues eso no puede pasar. O que no, entonces, a mí esa lógica del pacto histórico de que o de las personas, de que la coalición de gobierno es la misma coalición de elecciones, eso me parece erróneo, y nosotros, muchos de nosotros en el Verde, no vamos a acompañar una lógica de esas. Pero ¿usted cree entonces, senador Ariel Ávila, que por cuenta de lo que se está viendo a nivel internacional e incluso también en Colombia, se podría llegar a moderar el discurso de parte del gobierno nacional y de parte de aquellos que están en el progresismo, sobre todo en el pacto histórico? Yo esperaría que existiera una moderación y que existiera una priorización en los temas de reformas, de cambios y de lógica de gobernabilidad en el territorio. Si no es así, no solo el tema de las elecciones, sino que estos 4 años van a ser de mucha incertidumbre. Yo sí esperaría que el gobierno nacional organizara una lógica. Yo le pongo este ejemplo, Camila. Llevamos 1 mes y medio parados y no ha habido coalición de gobierno que arranque. Es decir, es un mes donde no hay coalición de gobierno, y es impresionante lo que está pasando en el Congreso. Lo que pasa es que no se ve. La semana pasada se levantó plenaria porque había una ley que no le gustaba a un partido político, el Centro Democrático, pero como no estaba ni Roy ni el presidente Miguel Ángel Pinto, sino estaba el segundo vicepresidente, que es del Centro Democrático, levantó la sesión. Después de eso, al otro día no convocaron plenaria. Entonces está muy complicado. Entonces, si no hay una reestructuración de esto, pues se va a hundir todo, Camila. No hay otra forma. Y usted, y ya que usted está aquí con nosotros, le voy a ver si me dice algo. ¿Usted por quién va a la alcaldía de Bogotá? Usted es de Bogotá. Bogotá es el bastión electoral en muchos sentidos, y obviamente quien gane en la capital va a ser importante. No solo quien gane en Bogotá, quien gane en Medellín, quien gane en Barranquilla, quien gane en Cali. Pero Bogotá es fundamental. ¿Usted a quién le apuesta en la capital? No le voy a decir Camila, el partido, porque yo sé que la cosa con el partido es más compleja. Pero... Sí, Camila. Le respondo directamente para no darle evasivas. Y esto que voy a decir va a ser terrible, pero bueno, no importa. Mire, nosotros en el Partido Verde, desafortunadamente, no logramos construir un candidato viable. Eso se va a debatir. Estoy aquí en el partido haciendo la entrevista. Eso se va a debatir entre hoy y la otra semana, pero no hay un candidato seguramente viable para poder ganar. Entonces hay que mirar, el partido es con quién hace coalición, si con la centroizquierda e izquierda o con la centroderecha y derecha. Yo creo que hay que hacer coalición más hacia la izquierda, es lo que yo he propuesto, siempre y cuando no sea Gustavo Bolívar. Si Gustavo Bolívar es el candidato, que podrá ser amigo mío, lo quiero mucho, pero él une contra él, pues se va a perder. Entonces seguramente nosotros vamos a tomar la decisión sobre la primera semana de julio. Eso es lo que yo le digo, pero no hay candidatos, es la respuesta. Pero entonces yo le digo y le hago un sondeo. Ustedes del Partido Verde, sé que eso es una decisión que toman en la colectividad, pero usted directamente, ¿usted estaría dispuesto a que su partido hiciera alianzas con Juan Daniel Oviedo, por ejemplo, el exdirector del DANE, que es candidato y ya está recogiendo firmas?
A mí el señor Oviedo no es de mi agrado en términos ideológicos, pero es un candidato viable que el partido podría tomar la decisión. Ok. Y hay gente que quiere irse con él. ¿Hay gente dentro del Partido Verde que estaría dispuesta a irse con Juan Daniel Oviedo? ¿Es lo que usted nos está diciendo? Sí, hay gente que ha dicho, pero bueno, no me pregunten nombres, pero hay gente que no ve con malos ojos. ¿Y la candidatura, por ejemplo, de Rodrigo Lara? Hay un sector más minoritario del partido que está dispuesto a irse con él, pero vuelvo y repito, digamos, el tema es que ahí las coincidencias ideológicas son bastante bajas, Camila, digamos, ahí yo lo veo difícil. O sea, ¿les gusta más Oviedo que Lara en el Partido Verde? Eso sí me parece noticia. No le voy a preguntar por Diego Molano porque pues ya sé que ahí no debe haber ningún tipo de afinidad. No se ha lanzado todavía, pero pues todo el mundo da por descontado que se lance. Carlos Fernando Galán. Hay un sector tal vez igual de grande al de Oviedo que ve con buenos ojos a Carlos Fernando Galán. De mi parte, no hay ninguna probabilidad que yo esté en esa campaña. Pero me quiero retrasar un minuto de lo que usted dijo ahorita, senador. ¿Usted cree que entonces Gustavo Bolívar no es competitivo en Bogotá? Porque recordemos que el pacto histórico arrasó en la Cámara en Bogotá y eso hizo incluso que varios representantes que fueron buenos no lograran entrar. ¿No lo ve competitivo? Es una persona competitiva, pero Bogotá va a tener segunda vuelta. Yo no lo veo ganando a él. Vuelvo y repito, él es mi amigo, lo quiero mucho, pero él une contra él, él no une a favor de él. Entonces en segunda vuelta se pierde con cualquiera, sin importar quién pase, le ganará seguramente en segunda vuelta. Yo sí, sería un error histórico pues que eso lo cometiera el pacto histórico, que lo lanzara él. Yo creo que el mejor candidato, pero pues ya no es así, pues era Guillermo Alfonso Jaramillo, el hoy ministro de Salud, pero bueno, ellos tomaron una decisión. Pero con Gustavo Bolívar seguro se pierde. Eso lo digo como analista, pues eso hay que ver los datos. Eso no, digamos, los datos de ahora. Y hablando de datos y como analista entonces, y ahora también como político, ¿a quién apoyaría usted de su propio partido? Por ejemplo, se ha hablado de Carlos Amaya, exgobernador de Boyacá, ex precandidato presidencial, que podría ser una figura para lanzarse a la alcaldía de Bogotá, y también se ha hablado del embajador Camilo Romero en Argentina. ¿A usted esos dos nombres le suenan para apoyar en la alcaldía de la ciudad? Esos dos son los únicos nombres competitivos que tendría el partido, que harían que la lista, o sea, que entraría que el Partido Verde comenzara a jugar. Hay otros candidatos pequeños que están ahí, una concejala, María Fernanda Rojas, muy buena ella, etcétera, pero pues son pequeños. Yo creo que entre esos dos están, pero ellos no han tomado ninguna decisión, es decir, y la tardanza en la decisión afecta a lo del partido. Pero pues vamos a ver, de hecho, yo vuelvo y repito, hoy comenzamos las reuniones para eso, pero serían los únicos dos competitivos que tendría el partido en espectros ideológicos diferentes, ¿no? Porque a Carlos Amaya mucho más al centro, él en segunda vuelta votó por Rodolfo, y Camilo Romero desde el principio votó por el actual presidente Gustavo Petro. Son dos realidades diferentes. Pero entiendo que sí son los que tendrían la capacidad de jalar una lista al Consejo, sin lugar a dudas. Senador Ávila, pero sí, yo sí no lo quiero dejar ir sin preguntarle por los polarizadores del país, porque lo que vivimos en España, pues gran parte es de jugarle a la polarización, y hay alcaldes del país que le han jugado muy fuerte a polarizar y que tienen las ciudades completamente divididas, y para ser más precisa, pues le hablo de Jorge Iván Ospina en Cali y de Daniel Quintero en Medellín. ¿Cuál es el camino, cuál es la perspectiva que usted ve en estas ciudades que están completamente polarizadas y divididas? En el caso de Medellín, el Partido Verde, si es por el partido, va a tener un candidato, pero sin lugar a dudas creo que Federico Gutiérrez es el más fuerte para volver a gobernar la ciudad, y la va a tener relativamente fácil para eso. En el caso de Cali, el desprestigio del alcalde Jorge Iván Ospina es muy alto, y allá otra vez va a primar lo de Bogotá. Es decir, es una alianza hacia la izquierda o una alianza hacia la derecha. Y otra vez está igual, allá la izquierda no tiene un candidato viable o candidata, y se está por construir. Eso también lo sabremos en los próximos 20 días. Es decir, la conclusión o el titular, como lo decía Sebastián, es que el mundo progresista en las tres principales ciudades del país todavía no tiene un candidato o candidata viable. ¿Y eso es muy duro.
Y eso, pues viniendo de usted y haciéndolo hoy, invitándolo de analista, pero también como senador, pues obviamente es muy diciente, senador Ariel Ávila, y claro que lo que pasa en otras latitudes, pues prende campanazos, así mismo lo han dicho ustedes aquí en Colombia para nuestras elecciones de octubre. Qué placer haber compartido micrófonos con usted el día de hoy, senador Ariel Ávila. Mil gracias por estar con nosotros. Camila, un honor estar con usted y un saludo a toda la mesa. Muchas gracias. Un saludo muy especial. Y hablando precisamente de elecciones, de las que hablábamos con el senador Ariel Ávila, vámonos para Cali porque se acaba de conocer un video de una candidata a la alcaldía de Cali. Les estoy hablando de Catalina Ortiz Lalinde, haciendo campaña en las calles de la ciudad, que además de hacer campaña no es fácil. Estaba Catalina Ortiz haciendo campaña en las calles de Cali, repartiendo volantes, hablando con la gente. Y quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube van a poder ver el video, pero de todas maneras el audio también es muy diciente de lo que le pasó y cómo reacciona la gente en la calle, pero en esta oportunidad un hombre que es una vergüenza que esto pase en la capital del Valle del Cauca. Vaya para la casa, mija, lo que hay que hacer. Vayan a la casa, mija, lo que hay. Esa es su respuesta al debate. Ya. Claudia, qué pena, pero yo no voy a decir otra palabra distinta, sino ampón. La gente que solo nos está escuchando y que y que no nos puede ver, les hago la narración del audio y es Catalina Ortiz, candidata a la alcaldía de Cali, en la calle convenciendo a la gente, volanteando, y lo que le dice el señor que está en el carro es váyase para la casa, a la cocina, que es lo que sabe hacer, y ella algo le responde que es inaudible y él le tira como un vaso de agua o como un líquido en la cara. O sea, es una falta de todo, y es lo que dice en lo que están las elecciones en estos momentos, y todavía esa cultura en donde no hay vergüenza de tratar a las mujeres. Imagínese, si este señor esto le hace a una mujer pública que es candidata, ¿qué le hará a su novia o a su mujer en su casa? No, Camila, es que de verdad a mí personalmente me dio daño de estómago de ver este video porque uno a veces se imagina que porque hay mujeres que llegan a cargos políticos muy importantes, hemos tenido 2 vicepresidentas, tenemos una alcaldesa mujer en Bogotá, el tema de la participación de las mujeres en política está súper bien y fíjese usted que nada más hace unos días cuando fue aprobado en 6º debate, si mal no recuerdo, la ley para prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres en la Cámara de Representantes, la MOE sacó unos datos que dice que en este año ha habido 65 hechos de violencia contra lideresas políticas, sociales y comunales. Eso es 141% más que en el año de 2019, o sea, la campaña a las regionales de hace 4 años. Vamos de mal en peor. Esto que le ha pasado a Catalina Ortiz hoy, que por supuesto toda la solidaridad, porque realmente es inadmisible, ¿no? Y el tipo no tiene ningún descaro en ninguna vergüenza en decir es que las mujeres tienen que estar en la casa, ¿no? En la cocina, evidencia todo lo que nos falta para poder garantizar la equidad y en este caso la equidad de las mujeres, Ana, en política, que estamos muy mal, estamos muy quedadas. Claudia, y cuando uno ve este tipo de episodios, Ana Cristina, es que uno se da cuenta que uno no es un exagerado y que si hay un trabajo que se tiene que seguir haciendo, porque siempre que hablamos del tema decimos a las mujeres les toca más difícil en política, muchos hombres dicen, ay, pero estas viejas tan canzonas, qué exageradas, siempre hablando de lo mismo. Pues mire la demostración de lo que pasa en una capital de departamento, en el Valle del Cauca, un señor que sin ninguna vergüenza, pero además de un nivel adquisitivo alto, si usted le ve el carro, si le ve la pinta y todo lo que se ve en el video, decirle a una candidata que está haciendo campaña en la calle, váyase para la casa y cocina, y por una respuesta que ella le entrega, el tipo le tira un líquido en la cara. Eso sí, no hay derecho, y lo que demuestra es que este país sigue siendo supremamente machista y que todos aquellos que dicen todo el tiempo, ay, cómo son de exageradas ustedes sí que friegan, qué viejas tan cantaletosas, están equivocados, y esta es la demostración de ello. Y un tipo que lo hace en plena calle sabiendo que lo pueden grabar, porque todo el mundo tiene un celular, o sea que él sabe que lo van a grabar y que no le va a pasar nada, Camila. Y sabe que me impresiona mucho en este momento la actitud tranquila de Catalina Ortiz, de la candidata Catalina Ortiz, es decir, me parece que lo asumió de una manera muy tranquila, es decir, yo no sé uno cómo reaccionaría si le hicieran en la calle lo que le hicieron a ella, pero creo que ella
tuvo una reacción bastante serena para el nivel de la agresión. Uno no sabe cómo reacciona. Exacto, uno no sabe cómo reacciona. Uno no sabe cómo reaccionaría, pero me parece que ella reaccionó muy tranquila. Y Camila, le quiero contar que el representante Daniel Carvalho acaba de comentar en Twitter este video. Le voy a decir tal cual como dice el representante Carvalho. Es una pregunta, dice, ¿qué tal el nivel de hijueputez de este cafre? Pero es que es verdad, terrible la grosería y todo, pero es que es verdad. Y no hay derecho que haya hombres. Y lo peor de todo es que esta es la representación de cosas que pasan todos los días y que los hombres sienten el derecho de que lo pueden hacer. Y que no hay ningún tipo de sanción en ningún momento. Qué indignación tan absoluta ver este video. Y por eso, Mariana, vuelvo y repito, cada vez que nos digan, ay, qué viejas tan canzonas, otra vez el tema del feminismo, ustedes por qué molestan tanto, ay, que las mujeres por mérito deberían estar en política y no por que se les den oportunidades iguales a los hombres, pues no. Este video nos demuestra, Mariana, que hay que seguir trabajando. Y por más de que le digan a uno que es una canzona, es por este tipo de cosas es que hay que seguir insistiendo en que esto debe cambiar. Pero en medio de todo, gracias a las redes sociales, porque ahí el que está haciendo el gran oso es ese señor, ¿no? O sea, este señor expuso su carácter estúpido dentro de millones de personas y pues ella va a llegar lejos, él no me queda tan claro, Camila. Pero no se ve la placa, ¿no? No se ve la placa, es un Renault Logan, no se alcanza a ver la placa, pero de pronto la persona que está grabando el video sí alcanzó a tomar las placas del vehículo. Blue, la alternativa.